El G20 es el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política. Trata los grandes desafíos globales y las políticas públicas. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, queríamos compartir la visión de los representantes de las principales cámaras empresarias que integran este grupo. Temas claves como la competitividad de nuestra economía, la generación de empleo, el crecimiento y desarrollo del país y la región tienen directa relación con las metas al 2030. Conocer qué están haciendo las principales cámaras empresarias de nuestro país en relación a las ODS, los desafíos y propuestas concretas, complementa la hoja de ruta para establecer estrategias compartidas e iniciativas de desarrollo. Con gusto los escuchamos y no sé quién de ustedes quiere comenzar, supongo que el señor Funes de Rioja. Bueno, les agradezco, primero que nada, le agradezco a Juan Diego la invitación a este foro porque nos parece importante comunicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está haciendo la Argentina y qué es lo que está haciendo los países más relevantes del mundo que representan más del 80% del Producto Bruto Mundial, más del 70% de la población y del territorio del mundo, y que desde el año de la crisis, en realidad se reunían los ministros de Economía antes, pero desde el año de la gran crisis 2008 decidieron reunirse jefes de Estado y Gobierno una vez por año para fijar orientaciones de gran política en el plano internacional. Y desde el 2010 se fue conformando entre los que se llaman grupos de afinidad el grupo empresarial, el B20. Y este grupo empresarial ha ido creciendo a través de los años. Al principio eran poco más de 200 empresarios. Hoy Argentina constituye un récord absoluto de llevar de número de 600 aproximadamente miembros a más de 1.200 inscriptos participantes activos, CEOs y CFOs de compañías internacionales y nacionales y 500 deputies, es decir, sustitutos de estos titulares cuando los mismos no pueden actuar. Esto hace que seamos en estos récords, también somos récord en participación femenina, que está Andrea acá, a veces algunos tironeos, ¿cuántas mujeres hay? En Alemania, que es la líder de la participación femenina, hubo mucho menos que nosotros. Nosotros tenemos 27% de mujeres empresarias participando y 34% de pymes. Ahora, dentro de esa constituency no es solo nacional. Desde ya se guardan, hay prácticas, no hay normas escritas en el G20. En realidad el G20 no tiene un solo... lo único que escribe es el documento final de orientación política a los países que hace. No hay mecanismos, más que mecanismos orales, que se transmiten de país en país y fundamentalmente a través de un mecanismo que se llama la Troika. ¿Qué es la Troika? Es el gobierno que precedentemente tuvo la titularidad, el que la tiene y el que sigue. Nosotros hoy, la Troika, somos Alemania, Argentina, Japón, que es el país que nos va a suceder en este proceso, el día 1 de diciembre, que es el día que se hace el handover, la transferencia desde Argentina hacia su sucesor. ¿Y para qué está el G20? Porque cuando se produce el estallido de la burbuja financiera internacional, y esto le pido que lo tengan en cuenta porque es muy importante para la Argentina de hoy. Los gobiernos del mundo se dan cuenta que el impacto en la economía real, el impacto en la producción, en la inversión y el empleo podía ser de tal magnitud que afectara la estabilidad económica internacional. Entonces, que había que pensar grandes líneas de política que pudieran aplicarse no solo en los 20 países, sino por la magnitud de estos países irradian, sino también en los organismos multilaterales. Sí, en el Fondo Monetario también. No solo en la Organización Mundial de Comercio,
en la Organización Internacional del Trabajo, en Naciones Unidas, sino también en el Fondo Monetario Internacional. Por ende, efectivamente, digo, siendo un tema de actualidad, por lo menos polémico en nuestro país, Christine Lagarde no tiene el mismo mandato que tenía el Fondo Monetario Internacional de los años 70. Después los hechos dirán, pero el mandato es distinto. El mandato es resucitar la economía, ayudarla, apuntalarla para que no se caiga y para que no produzca un efecto mayor de distorsión o de crisis que se puede irradiar no solamente dentro de un país, sino a otros países. Digo, esto es una de las cuestiones y la salida de la crisis y cómo se salió de la crisis 2008-2009 que le dio origen. ¿A quién llamaron primero? A los trabajadores, porque la crisis del empleo se veía inmediata. ¿A quién llamaron después? A nosotros, los empresarios. Después llamaron a Women, llamaron a los jóvenes, llamaron a ciencia, a los think tanks. Digamos, han ido expandiéndose, cada vez ha ido creciendo más. Bueno, ustedes dirán, ¿y sirve para algo? Yo tengo, lamentablemente, ya una larga vida, pero y además unos largos años en el mundo internacional, y en esto estoy convencido que hay mucho de lo internacional que venía no sirviendo. El poder de veto de Naciones Unidas, que me perdone si hay alguien de Cancillería, pero hablo como ciudadano y como dirigente empresario. El poder de veto hace que no sirva para nada las Naciones Unidas, porque cuando las papas queman, no sirve para nada. Entonces, empiezan a aparecer escenarios donde se muestra que las grandes burocracias internacionales se mira más bien el ombligo que la realidad. En la Organización Internacional del Trabajo, cuando que es la crisis 2008-2009, fui yo como presidente del grupo de los empresarios que dije, saquen la agenda y pongamos la agenda de la crisis. No, pero esta agenda está fijada hace 5 años. ¿Qué agenda puede ser fijada hace 5 años cuando el desempleo en el mundo iba a subir a más de 200 millones de personas iban a entrar en desempleo rápidamente como consecuencia de la crisis financiera proyectada sobre otros ámbitos? Entonces, empecé a tener la convicción de que el G20 servía. Y después quizás se vio menos. Pero hoy, y esto es alguna orientación sobre las conclusiones a las que vamos a llegar en el mes de octubre, hoy sirve para apuntalar el multilateralismo. Multilateralismo herido por la unilateralidad de determinados países. Ahora, ¿quiénes son unilaterales? ¿Los grandes o los locos? Si no es tan grande o tiene algún dejo de normalidad, no puede jugarse a estas... Sí, Corea del Norte, por una razón, o Estados Unidos por otra, o China, o Japón o Alemania, pueden tener actitudes disruptivas porque su tamaño se los permiten, o porque en todo caso pueden ser disruptivos porque se la juegan todas. Nosotros, los países intermedios, los hoy emergentes, se lo dejo esto para Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa, porque él venía bregando por ser país emergente y no de frontera hace muchos años en discursos privados y públicos frente al gobierno que fuera, y chapó a esas actitudes, mi profundo respeto en esas cosas. Ser emergente nos cambia, él nos dirá cómo nos cambia, pero fundamentalmente los países emergentes, el multilateralismo nos protege, nos da espacios donde haya reglas y no solamente víctima de voluntades. Entonces, este es uno de los aspectos centrales que hoy se debate en ese marco. Y este B20 poderoso, ¿por qué es poderoso este B20? Porque las circunstancias nacionales llevaron a hacerlo atractivo a la Argentina desde fines de 2015, es innegable. Las reformas de primera generación que la Argentina afrontó generaron esa atracción en el mundo internacional y porque las circunstancias internacionales hacen que cuando Trump empezó con sus individualidades, tuviéramos mucha más gente on board para este proceso. Por ende, cuando
el gobierno nos designó al que habla, y por eso quise poner el límite. Sí, yo vengo de la Unión Industrial, pero no estoy sentado por la Unión Industrial, porque reporto primero que nada al grupo de los 6, que es mi co-chair, pero que son las 6 entidades, que sabrán cuándo se unen, pero en todo caso no es que una prevalezca. Mi rol tiene que ser un rol de equilibrio y balanceo, y por ende, por eso quise hacer la aclaración, para que estuviera fuera debidamente transparente. Y nosotros venimos trabajando en este plano para hacer ¿qué? Primero, para ayudar a poner a la Argentina de nuevo en el mundo, que es un sentimiento compartido, pero quizás, y esto lo digo, que esté el grupo de los 6 acá, no es un mero testimonio de presencia porque Paraná está cerca de Buenos Aires, sino que hemos ido por el interior y hemos ido al exterior, y ahora brevemente lo voy a recapacitar, porque hay un compromiso del empresariado argentino, un compromiso activo. Quiero decir una cosa, el B20 es autónomo, no depende del gobierno, no depende del presupuesto del gobierno. El que suscribe no es ni empleado del Estado ni empleado de nadie, lo hace porque considera que lo tiene que hacer, como lo están haciendo las entidades y sus dirigentes. Están poniendo su tiempo y las entidades están poniendo su dinero para sostener este B20. Y esto ha generado un primer llamado de atención de respeto, porque en general se veía a la dirigencia argentina, al empresariado argentino, como ausente. Nosotros no tenemos un compromiso con un partido político, tenemos un compromiso con un país. Pero lo que notamos es que tenemos que tener un compromiso muy activo con un país de iniciativa privada, de competencia, de inserción inteligente al mundo, y para eso ese activismo que se ha reflejado, y con esto voy cerrando, en un armado de 8 grupos de trabajo que tienen líderes de primerísimo nivel, que son en comercio e inversión. Lo lidera Paolo Roca, acompañado por una serie de actores nacionales e internacionales cuya lista pondremos a disposición. De financiamiento para la infraestructura, lo lidera Eduardo Edelstein y lo acompaña Fernando Lago de la Cámara de la Construcción para balancear el tema de financiamiento con infraestructura. Economía digital, Marcos Galperín, un capítulo sobre Industria 4.0, liderado por Pablo Dizzi de Volkswagen. Empleo y educación, ese era mi territorio, pero le dimos otro carácter, le dimos otro tono, como Alemania, le pusimos mayor énfasis a la educación, porque para transformar este país hay que transformar la educación. Después, el sistema laboral tendrá que ajustarse a la Industria 4.0 y abandonar este modelo de FORA, primera revolución industrial, porque el modelo laboral y el modelo sindical argentino, perdónenme, es una desviación patológica, se ciñe a una estructura absolutamente superada. Pero hay que cambiar la educación porque hay que prepararla para el nuevo empleo, para el nuevo mundo que tenemos que afrontar, porque tenemos que ser un país desarrollado con tecnología de punta. Y esa tecnología va a eso. El capítulo de pequeña empresa, que Inés Berton lo lidera. ¿Y dónde estás? Ahí Víctor Dosorech, de la Cámara de Comercio, es co-chair. El capítulo Futuro Alimentario Sustentable, que fuimos muy cuidadosos y sugerimos y discutimos con el gobierno que así tenía que llamarse, no solo Food Security, sino Futuro Alimentario Sustentable. Este es un capítulo nuevo, no estaba en la agenda, sino esporádicamente, pero a la Argentina, a lo mismo que Brasil, Australia, determinados países, le tienen que poner énfasis, y entonces lo lidera Luis Pagani con Daniel Peregrina como presidente de la Sociedad Rural, y estamos mostrando la cadena primaria y la industria integrada. Estamos dejando atrás el divorcio y la antinomia, porque tenemos que trabajar juntos para producir, y cuanto mayor valor agregado podamos ponerle mejor, ya lo explicará él. Energía, Miguel Gutiérrez, secundado por un equipo de primera línea, e integridad y transparencia, porque sin integridad y transparencia no hay competitividad posible, y lo lidera Jorge Mandelbaum con un equipo de expertos en el tema.
Y tenemos al lado de ello, y termino, un foro de líderes regionales, esto fue un invento nuestro, de esta mesa. ¿Para qué? Para ir a las provincias y para que haya un camino de doble vía. Camino que el interior entienda, el empresario del interior entienda que tenemos que integrar, pero a su vez que nos dé su voz para que podamos transmitirla al mundo, de sus principales preocupaciones, de hacia dónde vamos. Porque creemos en una integración de doble vía, no donde seamos víctimas ni victimarios, ninguna de las dos cosas. Y entonces nos hemos reunido en Rosario, en Salta, en San Juan, en Córdoba. Hemos aceptado esta invitación para estar acá. Nos queda Neuquén y Buenos Aires, y con eso habremos completado lo que nos hemos propuesto como circuito. Y un caucus, un foro de alto nivel, donde hemos invitado a las grandes figuras internacionales que junto con nosotros, los chairs y los co-chairs de todas las task force, son un grupo de advocacy, de asesoramiento y lobby frente a los gobiernos, y ahí concluyo diciendo a quienes pretendemos influir con las recomendaciones que salen de todo este año de trabajo. ¿Qué queremos ver? Que las recomendaciones del empresariado, las sustantivas en estos 8 campos, donde el gobierno argentino fijó como prioridad futuro del empleo, y financiamiento de infraestructura y alimentación sustentable, estén plasmadas en ese documento. Ahí habremos tenido éxito. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Diego, a la Cámara, este realmente emprendimiento importante que tienen aquí en Entre Ríos, de los empresarios juntos, estar mirando el futuro desde hace un tiempo, y realmente esto impresiona, digamos, esta cantidad de gente, esta convocatoria que han tenido hoy. Y bueno, aceptamos encantados poder acompañarlos hoy entonces en esta iniciativa que también ha explicado nuestro chair principal, Daniel, que cuando nos convocó al grupo de los 6 a las entidades, enseguida fuimos contestes y aceptamos acompañarlo en esta iniciativa de gobernar para este año este grupo del B20 de los empresarios. Y en esta característica que siempre desde la rural también tenemos de mirar un poco en lo internacional, participar, estar activos, porque creemos profundamente en esta necesidad de incidir en distintas organizaciones internacionales, en distintos eventos internacionales donde finalmente se está definiendo parte de nuestro futuro como productores agropecuarios. Muchas de esas decisiones que se toman en esos foros terminan impactándonos como productores. Entonces queremos estar cuando se cocinen estas cuestiones. Rápidamente entonces tomamos la posta, y también la posta de este grupo de alimentos, sistemas de alimentación sustentables para el futuro, un cambio de nombre, como bien lo explicó Daniel, de un grupo que desde el año, hacía 4 o 5 años no se juntaba incluso con otra denominación, y que realmente en Argentina pareció absolutamente oportuno tomarla, ¿no? Este grupo, como bien dice, está integrado por varios co-chairs más, y a su vez tenemos también una serie de asesores, en este caso la gente de CREA, la gente de COPAL también están trabajando codo a codo, digamos, en la construcción de esta agenda. Y yo quería explicarles un poquito más en qué hemos trabajado todo este tiempo, porque desde que arrancó hacia fin del año pasado, las reuniones han sido periódicas, casi semanales, con un sistema de trabajo también. Estos grupos están integrados por alrededor de 100, 120 personas, una buena proporción extranjeros, que a veces vienen a las reuniones, otras veces se trabaja remotamente por vía de internet. Y ha habido reuniones de estas plenarias permanentemente, y hay un cronograma que se ha venido cumpliendo muy exactamente, con una necesidad de tener a este momento prácticamente el 95% del documento, que el documento se va a resumir en una carilla con una serie de recomendaciones que el grupo del B20 le va a entregar a los presidentes cuando hagan su summit, cuando hagan su reunión anual. Ese documento entonces va avanzado. Yo le quiero compartir algunas de las cuestiones, por supuesto no le anticipo el documento porque ese es para los presidentes y todavía no está cerrado, y es un trabajo que se ha venido haciendo muy democráticamente, digamos, con todos los participantes que son de todo el mundo, ¿no? Y además
lo hemos hecho también con una visión muy del Mercosur o del Cono Sur. Hemos tratado de integrar también los conceptos. Y allí entonces el camino crítico que nos propusimos fue primero definir bien lo que es esto de sistemas sustentables de alimentación, para dimensionar dónde íbamos a trabajar y a partir de ahí entonces encontrar los temas, seleccionar los temas y sobre la selección de temas realmente a líneas guías y a una recomendación final, ¿no? Entonces elegimos para ese trabajo una denominación, una definición de la última reunión que hubo sobre nutrición, la Conferencia Internacional de Nutrición en el 2014, donde empieza a definir esto de los sistemas alimentarios. Dice que son sistemas que permiten garantizar la capacidad de proporcionar comidas nutritivas al alcance de todos. Y ahí la visión social que tenemos que tener, digamos, en la preparación de todo este documento, ¿no? Al tiempo que incorporan una perspectiva integrada, y lo que decía Daniel, esta visión de cadena que le hemos dado a este grupo y esta visión que tenemos que tener, porque claramente entendemos que si no lo logramos, y para la Argentina que queremos, y esta Argentina que se está reinsertando en el mundo, una visión de competitividad integrada, realmente podremos ser muy competitivos como productores agropecuarios, pero no vamos a poder llegar a ese escenario mundial si no lo trabajamos juntos. Que abarca entonces desde la conservación de los ecosistemas, a través de, y ahí viene por supuesto esta pata tan importante que tiene que ver esto del respeto al medio ambiente y toda esta temática nueva también que incluso para Argentina, después de haber estado mucho tiempo mirando fuera del mundo, nos desafía como productores enormemente. Y a partir de ahí, entonces, para hacer, por supuesto, más eficiente el uso de los factores, la tierra, los recursos naturales, mejorando las técnicas utilizadas, y hay toda esta visión de la tecnología, y producción, almacenamiento, todas las cadenas, digamos, todo el encadenamiento de nuestro sistema, y mirando dos temas que son por ahí más ajenos, pero que realmente nos dan una perspectiva distinta, que es la gestión y la pérdida de los desperdicios de alimentos, y ahora les voy a contar por qué, y además el empoderamiento de los consumidores como consumidores responsables en esta mirada del mundo, porque realmente va a ser también importante esa mirada. Entonces, sobre 4 ejes, la producción sustentable, el comercio mundial de alimentos, porque tenemos todo este factor, por supuesto, del comercio mundial, el consumo saludable y minimizar las pérdidas y desperdicios, se van trabajando. ¿Por qué esto, no? Producción sustentable. Tenemos para dentro de no mucho, dentro de realmente pocos años, en el 2025, 8.200 millones de personas en el mundo que van a necesitar comer. Y esto implica el desafío para los productores y para la cadena de crecer a más del 1% aceleradamente para poder llegar con los alimentos que necesitan estas miles de personas. Y esta visión latinoamericana que yo les decía, porque de 1 de cada 2 hectáreas, si bien este alimento va a tener una alta proporción de su componente de logro en la tecnología, más del 80% se estima que va a venir por el lado de la tecnología, el avance, la producción de alimentos, todavía tenemos crecimiento en superficies y en esta superficie 1 de cada 2 hectáreas va a ser de Latinoamérica y 1 de cada 4 toneladas de maíz adicionales que produzcamos van a ser de Latinoamérica, los 8 de cada 10 toneladas de soja van a ser, o el 28% de la carne que se va a producir va a venir de Latinoamérica, ¿no? Entonces, tenemos que tener este desafío de mirada latinoamericana, de Cono Sur, con este adicional que nos da un tema bien importante que es este bono democrático, el bono demográfico, perdón, que nos da una edad promedio respecto al mundo mucho más baja, especialmente de nuestros productores agropecuarios. Este comercio de alimentos que básicamente tenemos que garantizar una disponibilidad y una accesibilidad suficiente, pero esto viene de la mano de evitar efectos distorsivos de las prácticas comerciales, ¿no? Y además teniendo muy clara la inversión necesaria para poder llevar adelante, digamos, los procesos. Y esto de minimizar las pérdidas, el 30% de la producción, de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados. Eso implica 400 billones de dólares anuales que se tiran, ¿no? Así que realmente ahí hay una perspectiva entonces integradora de esta visión, porque finalmente tenemos que también solucionar este problema que es que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. 800 millones de personas todos los días no pueden tener completa su dieta o se van a dormir con hambre, ¿no? Pero también la contracara de tener 1.900 millones de personas que sufren de sobrepeso o problemas realmente alimentarios en el mundo, ¿no? Entonces,
Bajo esas prioridades se eligieron algunas líneas guías y primeramente lo que le decía de las barreras comerciales, ahí claramente, y ese trabajo que venimos haciendo, como les contaba desde la rueda hace tiempo, ¿no? Apoyar este enfoque que dijo claramente Daniel, multilateral, para que realmente haya un comercio abierto, justo y orientado al mercado y transparente, ¿no? Esa es condición fundamental para poder generar el desarrollo, ¿no? Para que después los estándares que nos rijan, y aquí tenemos también esta mirada conjunta de cadena con nuestra eslabón superior, el procesamiento y la industrialización de nuestros productos, de los estándares, que realmente sean estándares que estén basados y aceptados internacionalmente en normas científicas. Tenemos para charlar un montón, etiquetado en este momento que nos está preocupando, nos preocupa a los dos, porque lo que le asignen a ellos realmente nos va a repercutir a nosotros con una mala legislación aplicada. Y por supuesto tener esa visión absolutamente de proteger también estos países con menos capacidades para poder también generarles capacidades nuevas, ¿no? Lo de la sostenibilidad ambiental, obvio, digamos, todos procesos que tiendan a la mitigación de los procesos de producción, mitigación de los gases de efecto invernadero, mitigación de las huellas de agua, de carbono, realmente todo un desafío enorme como productores agropecuarios para poder adaptarnos a un entorno que es permanentemente cambiante, ¿no? Esto de las pérdidas que les comentaba recién, bueno, mirado desde toda la cadena de valor, desde la producción hasta los desperdicios finales, y ahí mirar un poco estas economías circulares, de qué manera podemos reducir mediante la economía circular de reciclado, de reprocesamiento, el impacto ambiental que finalmente generamos, ¿no? Esta mirada de la tecnología que también les comenté al inicio de cuando se definía qué es sistemas de alimentación sustentable, por supuesto desde una mirada también de integración de la sinergia entre lo público y lo privado y con una mirada también muy clara hacia los países que tienen menos desarrollo como capacidades también de los países más desarrollados de ayudarlos y de adaptarlos, ¿no? En resumen, digamos, un desafío que tomamos con mucho responsabilidad y con mucho trabajo, porque realmente para Argentina mostrar su potencial desde el agronegocio, desde el agroalimento al mundo con esta ventana que se nos abre de la mano del B20, realmente es un desafío importante. Creo que tenemos mucho para aportar, y no solo con la visión argentina, sino, insisto, con esta visión del Cono Sur. El Cono Sur es uno de los pocos lugares del mundo que tiene para aportar este desafío que nos propone el mundo para no dentro de mucho tiempo. Así que eso quería aportarles. Muchas gracias. Víctor. Bueno, buenos días a todos. Soy Víctor Dosoret de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Como bien explicó Daniel, nosotros ocupamos el Task Force de Pymes, y lo que tengo para comentarle, que creo que es muy significativo, es un poco la metodología. Como bien explicaba Daniel, el compromiso, el involucramiento con políticas globales que implica el G20 nos hace considerar la agenda. Y en el trabajo de la composición de la agenda que el grupo de trabajo de Pymes está elaborando, por supuesto tenemos conceptos e ideas de los 20 países. Pero hay también un gran trabajo acá local, y yo quiero rescatar la metodología, porque esto es lo que va a hacer enriquecer nuestras recomendaciones que van a ser entregadas en el momento de la cumbre. En el caso nuestro, nosotros, a partir de los distintos conceptos y las distintas ideas que fuimos recogiendo a nivel federal de todas las provincias, de todos los asociados, es que llevamos nuestra idea de propuestas para la agenda. Yo diría que los temas son muy variados, son muy extensos. Quiero destacar algunos que son fundamentales en la agenda. Por supuesto que la integración en cadena de valor es como un gran objetivo propuesto para las pymes, y la posibilidad de la internacionalización. Dentro de los temas de la agenda,
por supuesto, el tema de acceso al crédito, al financiamiento, sigue siendo un tema constante. Lo venimos teniendo en agenda en los últimos años, o lo vengo participando desde el año 2015 y ya desde Turquía tenía un gran énfasis. Es un tema que sigue siendo importante. Otro tema que estamos haciendo gran hincapié, que está dentro de la agenda, tiene que ver con un marco regulatorio que le permita a las pymes la posibilidad de funcionar y acceder y trabajar en forma más operativa para lograr resultados y poder enfocarse en el trabajo y en la producción y no cumplir con sistemas regulatorios tan complejos. Por suerte, en nuestro país hemos tenido algunos avances, sobre todo la ley PYME ha ayudado y se debe seguramente seguir revitalizando y renovando, pero este esquema es muy importante y es lo que hemos rescatado como uno de las mayores preocupaciones y seguramente será una recomendación, además de ser un tema local, por supuesto tiene que ver con la agenda de los otros países. El tema de la inclusión digital es un tema complejo, pero lo tenemos que tomar como un gran desafío. Las nuevas habilidades que va a requerir para el futuro, vinculadas a la educación y demás, también trae una facilitación y oportunidades, sobre todo para el sector PYME, para que producto de estas herramientas puedan ingresar a cadenas de valor a nivel global. El acuerdo de facilitación de comercio que estableció la OMC en febrero del año pasado y que ya ha sido ratificado en nuestro país, también seguramente va a significar una posibilidad de hacer más eficiente y abaratar costos en este desafío de poder insertarnos en el mundo. Bueno, esos son básicamente los temas de agenda. Por último, en relación al tema de sustentabilidad, que también está acá en la agenda de este evento, quiero destacar que la Agenda 2030, los ODS, está contemplado en cada uno de los grupos de trabajo, está en parte de la agenda de nuestro país y nosotros venimos participando en las reuniones en el marco de las Naciones Unidas desde el año que iniciaron el año 2015 y creo que es un desafío muy importante. Y la Argentina ya el año pasado mostró varios progresos en el foro de las Naciones Unidas. Creo que tenemos muchas oportunidades, tenemos que trabajar mucho y seguramente el resumen de la agenda, de las recomendaciones, va a dejar un legado importante desde el B20 de Argentina como un modelo significativo. Nada más, gracias. Gracias, Víctor. Gustavo Valls, presidente de la Cámara Argentina de Construcción. Bueno, gracias, Daniel. Primero agradecer al foro la invitación. Siempre es un placer estar acá a compartir este panel con los amigos. Y quiero empezar ratificando lo que Daniel comentaba del G20 y la importancia que esto tiene para Argentina. Quiero recordar que hace 2 años y medio Argentina era un paria en el mundo, era un paria internacional y hoy durante este año Argentina lidera el G20 y somos la vidriera del mundo por las distintas task forces que Daniel comentaba y obviamente con un pico máximo cuando a fin de noviembre vengan los presidentes más importantes del mundo. Y esta es una oportunidad única que no se va a repetir, por lo menos hasta después, dentro de otros 20 años, y que tenemos que aprovechar. Tenemos la obligación de mostrarle al mundo la potencialidad que tiene Argentina cuando los argentinos nos decidimos a hacer las cosas como corresponde. Les quiero hablar un poco de nuestro tema que es infraestructura.
nosotros tenemos, como creo que todos sabemos, un gigantesco déficit de infraestructura económica y social. Tenemos necesidades básicas como el acceso a la vivienda para toda la población, como agua y cloacas, como energía eléctrica y gas. También es imprescindible mejorar, y lo digo desde el punto de vista de la infraestructura, independientemente de los aspectos puramente educativos, lo que son las escuelas, las universidades. Lo mismo vale para la salud y los hospitales. Y creo que esto es imprescindible tenerlo en cuenta para la, diría, felicidad y tranquilidad de nuestra gente. Pero además necesitamos desarrollar la infraestructura económica, porque sin caminos, autopistas modernas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, también acceso a la energía para producir, no es posible que Argentina se encarrile definitivamente en la senda de un desarrollo. Nosotros tenemos un gigantesco déficit por décadas y décadas de falta de inversión o de poca inversión en cualquiera de los rubros que señalé. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado? Bueno, creo que todos los gobiernos saben cuál es la realidad de la infraestructura en el país, pero tenemos poco acceso al financiamiento. Y esto es debido, por un lado, yo diría en general, a malas políticas públicas, pensando en el gobierno nacional y en las provincias, de lo que se entiende a dónde tiene que estar dirigido el gasto público y a dónde tiene que estar dirigidos los impuestos que empresas y personas pagan, si esto tiene que estar dirigido al gasto corriente o a la inversión. De paso digo que en el presupuesto 2019 justamente va a haber una gran discusión en este sentido, si el recorte necesario para cumplir con el plan económico se hace vía gasto corriente innecesario, que creo que todos sabemos que hay muchísimo en los tres niveles del Estado, o una vez más se recorta la inversión, que es lo más fácil de hacer como ha ocurrido históricamente. Pero independientemente de eso, y sin duda un aspecto fundamental a discutir, nosotros tenemos que tener acceso al financiamiento internacional. El financiamiento internacional son, por un lado, los bancos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BIDO, CAF, pero por otro lado necesitamos imperiosamente la participación del capital privado para ayudarnos a desarrollar la infraestructura. Hemos tenido recientemente licitaciones de concesiones viales dentro del esquema de participación público-privada, donde el capital de riesgo de las empresas es puesto a disposición del desarrollo de estas infraestructuras. Creo que estamos ante una oportunidad única para mostrarle al mundo que Argentina tiene infinidad de proyectos posibles para que el mundo se interese y venga y participe dentro de esta ley de PPP para el desarrollo de infinidad de proyectos que tienen repago asegurado por parte del usuario, por parte de fondos fiduciarios específicos, con riesgo bajísimo de repago. Ahora, la realidad es que el G20 y el B20 no habla de Argentina, habla del mundo. Pero nosotros nos vamos a copiar un poco de lo que hizo Alemania. ¿Qué hizo Alemania cuando le tocó hablar de infraestructura? Habló de la infraestructura del norte de África, no de Europa. Europa tiene pocas necesidades de infraestructura, está todo desarrollado, pero sí el norte de África. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, justamente para evitar o tratar de disminuir la inmigración que tanto aqueja en este momento al continente europeo. O sea que, pensando en el mundo, pensó en la problemática de ellos. Nosotros lo que vamos a hacer entonces, o lo que estamos haciendo dentro del foro de infraestructura, es pensar en Sudamérica, pensar en la integración del Mercosur y también de otros países de Sudamérica que no sean del Mercosur. Esto es imprescindible para el desarrollo de toda Sudamérica, conectar el Atlántico con el Pacífico, por ejemplo, pero haciendo foco en Argentina, es decir, planteando, señores, tenemos que desarrollar el Mercosur, tenemos que integrar América del Sur, pero también tenemos que desarrollar Argentina, que sin duda es, en definitiva, nuestro principal
interés. Así que bueno, en esto estamos trabajando, en esto está trabajando la Task Force, que es financiamiento de infraestructura. Hay muchas ideas, necesitamos por supuesto consolidar la gestión de estos proyectos, que hay varios en desarrollo en el gobierno, de todo tipo, viales, eléctricos, hospitales, escuelas, bueno, en fin, hay un sinnúmero de proyectos en marcha por PPP que en la medida en que la Argentina siga integrándose al mundo, yo creo que todo esto va a ser cada vez más posible. Muchas gracias. Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este foro y felicitaciones al Consejo que cumple 20 difíciles años, porque pobrecitos les han tocado 20 años bravísimos. Es más o menos como a mí el reloj que está diciendo que me quedan 2 minutos 03 segundos. Represento a la más antigua institución de la República en materia económica. La semana que viene vamos a cumplir 165 años de trabajar para el país. Y hemos pasado en esta larga trayectoria momentos extraordinarios de la Argentina y también algunos de los otros. Pero no tengo ninguna duda que cuando dentro de unos años se escriba qué pasó en junio y julio del año 2018 en la Argentina, la grieta va a ser mucho más grande que la que hay hoy. Porque yo soy profundamente optimista. Estamos en el camino correcto y todos tenemos que aunar esfuerzos para que ese camino correcto sea el camino de la transformación, del crecimiento en el desarrollo definitivo del país. El amigo Funes de Rioja me sacó la mitad del discurso. Iba a decir me robó, no, se apropió de la mitad de mi discurso, que era hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y realmente ratifico lo dicho por Daniel, porque creo que es uno de los mejores acuerdos que la Argentina ha realizado a lo largo y a lo ancho de toda su historia. No solamente porque vamos a pagar menos tasas de interés, no solamente porque las exigencias son cumplibles, sino fundamentalmente porque no vamos a tener todos los días el mercado que nos diga con su dedo largo y rector que vale más o menos un bono argentino. Aquí tenemos la libertad de trabajar para desarrollarnos, para crecer. Sí les voy a hablar de la otra parte, de la de mercado emergente. Y ahí se van a dar cuenta la importancia del cambio de rumbo que ha tenido el gobierno argentino, que ha tenido la Argentina en estos 2 años y medio. Les aclaro que yo no participo de la política, estoy afiliado a un partido político desde los 18 años y que, para que vean lo insignificante que es, tiene solamente 3.000 afiliados en todo el país. Así que no me interesa la faz política. La declaración de emergentes es fundamental para la Argentina. Allá por el año 2008, los desaciertos económicos y sociales de un gobierno que se creía propietario de la verdad nos llevó a que nos calificasen de mercado de frontera. Y uno puede decir, ¿qué significa en el día a día ser de frontera o emergente? Significa, amigas, amigos, encontrarnos con inversiones privadas importantes, porque la calificación de frontera o de mercado emergente no es para la actividad oficial, es pura y exclusivamente para la actividad privada. Argentina en los 90 tenía
un ingreso por ser mercado emergente de los países centrales de entre 7 y 10 mil millones de dólares por año. Es decir, que en estos 10 años que somos mercado de frontera, perdimos para nuestra actividad privada inversiones entre 70 y 80 mil millones de dólares. Imagínense lo que sería la Argentina con esa inversión privada. No solamente porque hemos jugado o todavía estamos jugando en una liga que no merecen nuestros viejos abuelos inmigrantes, italianos, españoles, europeos, que vinieron a poblar esta Argentina. Estamos en la liga de Sri Lanka, de Bangladesh, de Angola, de Afganistán, de países que nada tienen que ver con la Argentina. Recuerdo que una vez que dije esto, el entonces canciller dice que iba a tener que pedirle disculpas a los países africanos por lo que yo había dicho. Y la verdad que no le falto el respeto a esos países, pero nada tienen que ver con nosotros. Y así recibimos inversiones. Cuando mucha gente dice, y sobre todo algunos periodistas, que todavía estamos esperando la gran cantidad de inversiones que iba a traer el gobierno del presidente Macri, les digo que además de inversiones interesantes que han venido, no podían venir en su gran mayoría porque las inversiones privadas necesitaban de la categoría de emergentes para que el país pudiese acceder a esos dineros. Si Dios quiere, el año que viene vamos a ser ya calificados de emergentes, ya lo ha dicho el órgano que se dedica al tema, y Argentina va a recibir cifras importantísimas de inversiones.